La voz de mi padre retumbó en toda la casa aquella tarde de domingo. Estábamos reunidos en el comedor de nuestra vieja casa en Valencia, con esa mesa de roble que había pertenecido a mi abuelo y que ahora servía de campo de batalla para nuestras discusiones familiares. Mírate, Carlos, ya tienes 30 años y sigues sin un trabajo estable. Mi padre golpeó la mesa con su puño, haciendo temblar las copas de vino que quedaban de la comida. Mi madre, sentada a su lado, bajó la mirada como siempre hacía cuando la tormenta comenzaba. Tu hermano Alejandro ya es gerente en el banco, tiene su piso propio y está a punto de casarse con Elena. ¿Y tú? Sigues con esos dibujitos tuyos, esos cómics que no te llevarán a ninguna parte. Alejandro, mi hermano mayor por apenas 2 años, se removió incómodo en su silla. Nunca intervenía en estas discusiones, pero su silencio era una forma de complicidad que me dolía más que los gritos de mi padre. Papá, no son simples dibujitos. Intenté mantener la calma, algo que había aprendido a hacer con los años. Estoy construyendo una carrera como ilustrador. Tengo clientes, proyectos. ¡Proyectos! Me interrumpió con una carcajada amarga. Llevas años con tus proyectos y no has conseguido nada. ¿Sabes qué es un proyecto de verdad? El que presentó tu hermano para su ascenso. Eso es un proyecto. Lo tuyo son sueños de niño. La sangre me hervía en las venas, pero me contuve. Miré a mi madre buscando algo de apoyo, pero ella solo suspiró y comenzó a recoger los platos. Su forma de escapar siempre había sido sumergirse en las tareas domésticas, como si limpiar la mesa pudiera también limpiar la tensión que flotaba en el aire. «Antonio, por favor, es domingo», murmuró ella. «¿Y qué importa que sea domingo, Carmen? Este hijo nuestro tiene que despertar de una vez». Se volvió hacia mí, con esa mirada que me había acompañado desde la adolescencia, una mezcla de decepción y enfado. «Tu tío Rafael me ha ofrecido un puesto para ti en la constructora. Es un trabajo serio, con futuro. Empezarías el mes que viene». Sentí que el aire se volvía más denso. Mi tío Rafael, el hermano de mi padre, dueño de una pequeña constructora en las afueras de Valencia. Un hombre tan pragmático y severo como mi padre. La idea de pasar mis días en una oficina gris, revisando presupuestos de obras, me resultaba asfixiante. «Papá, te lo agradezco, pero no voy a aceptar ese trabajo. Mi carrera como ilustrador está empezando a despegar. Acabo de firmar un contrato con una editorial para una serie de libros infantiles». La expresión de mi padre cambió. El enfado dio paso a una frialdad que conocía bien, esa calma antes de la tormenta definitiva. ¿Un contrato? ¿Para dibujar monigotes en libros para niños? «Carlos, ya no eres un crío. La vida no son dibujos y fantasías. La vida es responsabilidad. Es establecerse. Es construir algo sólido». Alejandro carraspeó, como si fuera a decir algo, pero finalmente se limitó a mirar su reloj. «Tengo que irme. Elena me espera para cenar con sus padres». Se levantó, dándome una palmada en el hombro al pasar que pretendía ser solidaria, pero que solo aumentó mi sensación de soledad. «Carlos, piénsalo, ¿vale? El trabajo con el tío Rafael no suena tan mal». Mi madre acompañó a mi hermano hasta la puerta, mientras mi padre me miraba fijamente. Cuando volvimos a quedarnos solos, sacó un sobre del bolsillo de su camisa y lo puso sobre la mesa, deslizándolo hacia mí. «Este es el último mes que pagaré el alquiler de tu apartamento. Ya es hora de que asumas tus responsabilidades como un hombre». Miré el sobre, luego a mi padre, y finalmente a mi madre que había regresado y observaba la escena con ojos húmedos. En ese momento algo se rompió dentro de mí. No era solo el ultimátum económico, era todo lo que representaba. La falta de fe, la ausencia de apoyo, los años de menosprecio hacia lo que yo amaba hacer. Me levanté despacio, recogí el sobre y lo guardé en el bolsillo trasero de mis vaqueros. No dije nada más. No hacía falta. Cogí mi chaqueta del perchero y salí a la calle, ignorando la voz de mi madre que me llamaba. El aire fresco de la tarde valenciana me golpeó la cara. Caminé sin rumbo fijo por el barrio del Carmen, con sus calles estrechas y sus edificios antiguos, las mismas calles que había dibujado tantas veces, capturando sus esquinas, sus balcones llenos de ropa tendida, sus pequeños bares donde los ancianos jugaban al dominó. Mi teléfono vibró varias veces en mi bolsillo. Serían mensajes de mi madre, preocupada como siempre, atrapada entre su amor por mí y su lealtad a mi padre.
No los leí. No estaba preparado para más discusiones, ni para palabras conciliadoras que no cambiarían nada. Esa noche, sentado en el pequeño escritorio de mi apartamento, con la ciudad iluminada al otro lado de la ventana, tomé una decisión. Si mi familia no podía ver valor en lo que yo hacía, tendría que demostrárselo de una manera que no pudieran ignorar. No por venganza, sino por mí mismo, por respeto a mi pasión y a mi talento. Abrí mi portátil y comencé a escribir un correo a Miguel, un antiguo compañero de la escuela de arte que ahora trabajaba en Barcelona. Había mencionado una oportunidad, un proyecto grande con una editorial importante. En ese momento, el miedo a lo desconocido me había frenado. Ahora, ese mismo miedo se había transformado en el motor que necesitaba para dar el salto. Querido Miguel, escribí, estoy listo para ese proyecto del que me hablaste. ¿Podríamos hablar mañana? Mientras pulsaba enviar, sentí una extraña mezcla de tristeza y determinación. Dejaba atrás no solo el apoyo económico de mi padre, sino también la comodidad de lo conocido, la seguridad de mi pequeño mundo en Valencia, pero a cambio, ganaba la oportunidad de demostrarme a mí mismo, y quizás, algún día, a ellos, que mi camino, aunque diferente, también era válido. Barcelona me recibió con una mezcla de oportunidades y desafíos que nunca hubiera imaginado. El piso que compartía con Miguel en el barrio del Raval era pequeño, con apenas espacio para mi mesa de dibujo, junto a la ventana, que daba a un patio interior lleno de ropa tendida, y el murmullo constante de conversaciones en varios idiomas. Los primeros meses fueron durísimos. El dinero que había ahorrado se esfumó rápidamente entre el depósito del alquiler, materiales de trabajo y la vida diaria en una ciudad mucho más cara que Valencia. Las llamadas de mi madre se volvieron rutina semanal, siempre con el mismo mensaje implícito. Tu padre está preocupado, aunque no lo admita. ¿No sería mejor que volvieras? Nunca le contaba la verdad completa. No le hablaba de las noches en que cenaba solo un plato de pasta para estirar el presupuesto hasta fin de mes, ni de cómo a veces tenía que elegir entre comprar nuevos pinceles o pagar la factura del móvil. Para ella, todo iba bien, tranquila, estoy progresando. El proyecto con la editorial que Miguel me había mencionado resultó ser más complejo de lo que esperaba. No era solo ilustrar una serie de libros infantiles, era crear todo un universo visual para una colección de cuentos sobre la historia de España contada para niños. Un trabajo enorme que requería investigación, múltiples borradores y reuniones interminables con los autores y editores. Necesitamos más dinamismo en estas escenas de la Reconquista, me decía Marta, la editora principal, una mujer de unos 50 años con ojos agudos que no dejaban pasar ni el menor detalle. Y estos personajes del descubrimiento de América parecen demasiado modernos. Investiga más sobre la vestimenta de la época. Cada corrección significaba horas adicionales de trabajo, muchas veces sin compensación extra. Pero no me quejaba. Esta era mi oportunidad, mi camino para demostrar que podía vivir de mi arte. Miguel observaba mis largas jornadas con una mezcla de admiración y preocupación. Tío, necesitas descansar. Llevas trabajando 15 horas seguidas, me decía mientras dejaba una cerveza fría junto a mi mesa de dibujo a las 2 de la madrugada. Solo un boceto más, respondía siempre, con los ojos ardiendo por la fatiga, pero la mente aún llena de ideas que necesitaba plasmar antes de olvidarlas. Mi hermano Alejandro me llamó cuando llevaba 3 meses en Barcelona. La conversación fue incómoda, llena de silencios y frases a medias. Papá no lo dice, pero revisa tus redes sociales para ver cómo te va, me confesó finalmente. Se enfadó mucho cuando vio que te habías mudado a Barcelona. ¿Y qué esperaba? ¿Que me quedara en Valencia dibujando mientras trabajaba para el tío Rafael? ¿Sabes cómo es, Carlos? Le cuesta entender caminos diferentes al suyo. Hubo una pausa larga antes de que añadiera: me caso en junio. Me gustaría que estuvieras allí. La boda de mi hermano. Por supuesto que quería estar, pero significaba volver a Valencia, enfrentarme a mi padre, a las miradas de toda la familia, a las inevitables preguntas sobre mi trabajo y mi futuro. Y para entonces, ¿tendría algo que mostrar? ¿O sería la confirmación de que mi padre tenía razón? Intentaré estar. Fue todo lo que pude prometer. Esa llamada me dio un nuevo sentido de urgencia. Redoblé mis esfuerzos, trabajando día y noche. Empecé a aceptar encargos adicionales, ilustraciones para revistas locales,
diseños de carteles para pequeños negocios del barrio, incluso clases particulares de dibujo a un grupo de adolescentes los sábados por la mañana. Mi salud comenzó a resentirse. Dormía apenas 4 horas por noche. Me alimentaba mal y el estrés constante me provocó un eczema en las manos, que hacía doloroso sujetar los pinceles durante demasiado tiempo. Pero seguí adelante, impulsado por una determinación que rayaba en la obsesión. «Te vas a matar trabajando así», me advirtió Lucía, una de las diseñadoras de la editorial, con quien había desarrollado una amistad cercana. Era una mujer vibratente de Sevilla, con una risa contagiosa y una honestidad brutal que agradecía, aunque a veces doliera. «El arte no tiene que ser sufrimiento, Carlos. También es alegría, conexión, vida». Una tarde, mientras tomábamos un café en una pequeña plaza cerca de la editorial, me preguntó directamente: «¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿Para quién estás haciendo todo esto?». Me quedé sin respuesta inmediata. La pregunta era simple pero profunda. ¿Para quién? ¿Para mi padre? ¿Para demostrarle que se equivocaba? ¿Para mí mismo? ¿O quizás ya ni siquiera lo sabía? Supongo que empezó siendo para demostrarle algo a mi familia, admití finalmente. Pero ahora creo que es por mí, porque necesito saber que puedo hacerlo. Lucía me miró con esos ojos oscuros que parecían ver más allá de mis palabras. «Entonces hazlo por ti, no contra ellos. La diferencia parece pequeña, pero lo cambia todo». Esa conversación me rondó durante días. Mientras tanto, el proyecto principal con la editorial avanzaba. Los primeros libros de la colección estaban casi terminados, y las reacciones del equipo a mis ilustraciones eran cada vez más positivas. «Tienes un estilo único, Carlos», me dijo Marta durante una reunión. «Has conseguido hacer que la historia sea educativa y visualmente atractiva sin caer en los clichés habituales. Estamos muy contentos». Cuando recibí mi primer pago importante por el proyecto, sentí una extraña mezcla de orgullo y vacío. Lo primero que pensé fue en hacer una foto al cheque y enviársela a mi padre. Un gesto infantil, lo sabía, pero la tentación era fuerte. Al final, no lo hice. En lugar de eso, aparté una parte para mis gastos, otra para ahorros, y usé una pequeña cantidad para comprarme una tableta gráfica de mejor calidad que facilitaría enormemente mi trabajo. La boda de Alejandro se acercaba, y con ella, el inevitable reencuentro con mi familia. Una semana antes, recibí un paquete en el estudio. Era un ejemplar adelantado del primer libro de la colección, recién salido de imprenta. Lo sostuve en mis manos, pasando las páginas lentamente, viendo mis ilustraciones impresas, mi nombre en los créditos. Era real, mi trabajo, mi arte, convertido en algo tangible que perduraría, que llegaría a las manos de niños por toda España. Esa noche, mientras empacaba mi maleta para el viaje a Valencia, metí el libro cuidadosamente entre mi ropa. No para presumir, me dije a mí mismo, sino como un ancla, un recordatorio de que, independientemente de lo que ocurriera en la boda, yo tenía algo propio, algo que había creado con mis propias manos y mi imaginación. El tren a Valencia partía temprano a la mañana siguiente. Mientras la ciudad de Barcelona se despertaba, yo miraba por la ventana con una mezcla de ansiedad y determinación. Volvía a casa, pero ya no era el mismo Carlos que se había marchado meses atrás. El camino había sido más duro de lo que esperaba, lleno de sacrificios silenciosos que nadie más veía, pero también había descubierto una fuerza en mí que no sabía que tenía, una capacidad para perseverar que iba más allá del simple deseo de demostrar algo a los demás. Mientras el tren comenzaba a moverse, me prometí a mí mismo que, pasara lo que pasara en Valencia, no perdería de vista lo que había aprendido, que mi valor no dependía de la aprobación de nadie más que de mí mismo. La boda de mi hermano fue exactamente como había imaginado, una ceremonia elegante en la Catedral de Valencia, seguida de un banquete en una antigua alquería restaurada en la huerta valenciana. Todo perfectamente organizado, hasta el último detalle, justo como Alejandro siempre había hecho las cosas en su vida. Mi reencuentro con mis padres fue menos dramático de lo que temía. Mi madre me abrazó con lágrimas en los ojos, como si hubiera regresado de una guerra en lugar de una ciudad a 3 horas en tren. Mi padre, por su parte, me dio un apretón de manos formal, preguntándome escuetamente «¿Cómo va todo por Barcelona?», sin esperar realmente una respuesta detallada.
Durante la cena, sentado en una mesa con primos lejanos y amigos de la infancia con quienes apenas mantenía contacto, observé a mi familia desde la distancia. Mi padre, orgulloso en su traje nuevo, brindando por el éxito de su hijo mayor. Mi madre, radiante pero siempre pendiente de que todo estuviera perfecto. Y Alejandro, en el centro de todas las miradas, el hijo ejemplar que había cumplido con todas las expectativas. ¿Y tú qué haces ahora, Carlos?, me preguntó tía Pilar, mientras atacaba su tercer gin tonic de la noche. Tu madre me dijo algo de dibujos, ¿no? Soy ilustrador, respondí, acostumbrado ya a explicar mi profesión. Trabajo para una editorial en Barcelona, creando libros infantiles educativos. Ah, qué mono. Como esos dibujitos de colorear, ¿no? No me molesté en corregirla. Ya había tenido esa conversación demasiadas veces. En lugar de eso, saqué mi teléfono y le mostré algunas imágenes de mi trabajo. Su expresión cambió ligeramente al ver la calidad y complejidad de las ilustraciones. Vaya, esto parece profesional, dijo, genuinamente sorprendida. Fue Lucía quien cambió el rumbo de mi vida aquella noche, aunque ella ni siquiera estaba allí. Un mensaje suyo llegó mientras yo intentaba pasar desapercibido en la barra, escapando momentáneamente del bullicio de la celebración. Carlos, necesito hablar contigo urgentemente. He tenido una idea. Llámame cuando puedas. Me escabullí al jardín de la alquería y la llamé, intrigado por su tono inusualmente serio. Estoy dejando la editorial, me soltó sin preámbulos. Voy a crear mi propia empresa de contenidos digitales educativos y quiero que te unas a mí como socio creativo. Me quedé sin palabras, procesando lo que acababa de escuchar mientras observaba las luces de la fiesta a través de los naranjos. ¿Socio? Lucía, apenas llevo unos meses en esto y tú llevas años en el sector. Precisamente por eso, me interrumpió con esa energía que la caracterizaba. Yo tengo la experiencia y los contactos, pero tú tienes algo que no se puede enseñar, una visión única. He visto cómo trabajas, cómo piensas. Juntos podríamos crear algo diferente. Me explicó su idea, una plataforma digital que combinara libros interactivos, aplicaciones educativas y recursos para escuelas, todo centrado en hacer el aprendizaje más accesible y atractivo para niños de diferentes edades y capacidades. El mundo está cambiando, Carlos. Los niños ya no aprenden como antes. Necesitan contenidos que hablen su idioma, que les atrapen, que les hagan querer saber más. Y tú sabes cómo conectar con ellos a través de las imágenes. La propuesta era tan inesperada como aterradora. Significaba dejarlo todo. La seguridad de un trabajo estable en la editorial, el pequeño nombre que comenzaba a hacerme, para lanzarme a un proyecto incierto con alguien a quien, aunque respetaba enormemente, apenas conocía desde hacía unos meses. Necesito pensarlo, le dije finalmente. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites, pero no demasiado. Su risa resonó a través del teléfono. Sabes que no soy una persona paciente. Regresé a la fiesta con la cabeza dando vueltas. La música, las risas, los brindis, todo parecía ahora parte de una película en la que yo era un mero espectador. Observé a mi hermano bailando con Elena, su ahora esposa, ambos resplandecientes en su felicidad perfectamente planificada. Me pregunté si alguna vez yo podría sentir esa seguridad, esa certeza de estar exactamente donde debía estar. «Estás muy callado», dijo mi madre, sentándose junto a mí en una de las mesas ahora casi vacías. ¿Todo bien en Barcelona? Por un momento, consideré contarle sobre la propuesta de Lucía, sobre la posibilidad de iniciar mi propio negocio. Pero conocía demasiado bien la respuesta, la preocupación inmediata, las advertencias sobre lo arriesgado, la inevitable sugerencia de que quizás era hora de buscar algo más estable. Todo va muy bien, respondí en su lugar. El proyecto con la editorial está funcionando. Ella asintió, como siempre hacía cuando sabía que no le estaba contando toda la verdad. Tu padre está orgulloso de ti, aunque no sepa cómo decirlo. Mamá, por favor, sonreí con ironía. No hace falta que intentes suavizar las cosas. Lo digo en serio. Su voz adquirió un tono más firme. Vio tu libro, el que dejaste sobre la cómoda de tu antigua habitación. Lo estuvo hojeando durante mucho rato. Sentí un nudo en la garganta. No había dejado el libro allí por casualidad, por supuesto.
pero tampoco esperaba que él realmente se tomara el tiempo de mirarlo. ¿Y qué dijo?, pregunté, odiándome un poco por seguir necesitando su aprobación después de todo. Nada. Ya conoces a tu padre. Hizo una pausa, pero lo guardó en su estudio, y nunca guarda nada allí que no considere importante. Esa pequeña revelación me acompañó durante el resto de la noche y durante el viaje de regreso a Barcelona al día siguiente. Quizás mi padre nunca entendería completamente mi camino, pero tal vez, a su manera, estaba comenzando a respetarlo. La decisión sobre la propuesta de Lucía me mantuvo despierto muchas noches. Hice listas de pros y contras, consulté con Miguel, incluso llamé a Alejandro para pedirle consejo desde su perspectiva de hombre de negocios. Es un riesgo enorme, me dijo mi hermano con su habitual franqueza. Pero si confías en esta mujer y crees en el proyecto, quizás valga la pena intentarlo. Al fin y al cabo, siempre puedes volver a buscar trabajo en una editorial si no funciona. Esas palabras, viniendo de mi siempre cauto hermano, fueron sorprendentemente alentadoras. 2 semanas después de la boda, me reuní con Lucía en una cafetería del Born para darle mi respuesta. «Estoy dentro», le dije, sintiendo una mezcla de terror y emoción. «Pero tengo condiciones». Pasamos las siguientes horas discutiendo detalles, dibujando planes en servilletas, imaginando cómo sería nuestra empresa. Decidimos llamarla Imagina, un nombre simple que capturaba la esencia de lo que queríamos crear. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones y desafíos. Renuncié a mi puesto en la editorial, causando sorpresa y cierta decepción en Marta, quien me había dado mi primera oportunidad. Lucía y yo invertimos todos nuestros ahorros en alquilar un pequeño espacio en un coworking del Poblenou, contratar a un desarrollador a tiempo parcial y comenzar a crear nuestros primeros prototipos. Hubo momentos de dudas aplastantes, noches en que me despertaba en pánico, preguntándome si había cometido el mayor error de mi vida. Días en que parecía que nada iba a funcionar, que nuestras ideas eran demasiado ambiciosas, o que habíamos llegado demasiado tarde a un mercado ya saturado. La primera vez que presentamos nuestra plataforma a un grupo de profesores, la respuesta fue tibia en el mejor de los casos. «Es interesante, pero no veo cómo encajaría en nuestro currículo actual», dijo uno de ellos, mientras los demás asentían. Volvimos a la pizarra. Replanteamos, rediseñamos, escuchamos las críticas. Trabajamos con una dedicación obsesiva, refinando cada aspecto de nuestra plataforma, hasta que finalmente, 6 meses después de nuestra decisión inicial, lanzamos la primera versión de Imagina, con 3 libros interactivos y una aplicación complementaria. El punto de inflexión llegó cuando una conocida escuela internacional de Barcelona decidió probar nuestra plataforma en un programa piloto. Los resultados superaron todas las expectativas. Los niños no solo disfrutaban usando los materiales, sino que mostraban una mejor comprensión y retención de los contenidos. Es como si finalmente alguien hubiera creado algo, pensando realmente en cómo aprenden los niños de hoy, no en cómo aprendimos nosotros, comentó la directora del centro durante la evaluación final. Ese testimonio, junto con los datos que respaldaban la eficacia de nuestra metodología, nos abrió puertas que antes parecían firmemente cerradas. Más escuelas se interesaron, comenzaron a llegar las primeras inversiones pequeñas, y gradualmente, Imagina, empezó a tomar forma no ya como un sueño arriesgado, sino como una empresa real con un futuro prometedor. Un año después de la boda de mi hermano, mientras preparaba mi visita a Valencia para Navidad, recibí una noticia que cambiaría definitivamente el rumbo de nuestra empresa. El Ministerio de Educación había seleccionado Imagina para un programa nacional de innovación educativa, lo que significaba no solo un importante respaldo económico, sino también la posibilidad de implementar nuestra plataforma en escuelas públicas de todo el país. Cuando llegué a la casa de mis padres para las fiestas, llevaba conmigo no solo un libro, sino todo un futuro que había construido con mis propias manos. Un futuro que ni mi padre, ni yo mismo, hubiéramos podido imaginar aquel día en que me marché de Valencia, determinado a demostrar que mi camino, aunque diferente, también podía conducir al éxito. Era una tarde lluviosa de noviembre cuando recibí la llamada que cambiaría todo. Estaba en nuestra oficina del Poblenou, que ya no era un pequeño espacio en un coworking, sino un piso entero con vistas al mar. En menos de 2 años, Imagina
Había crecido de 2 soñadores con un prototipo a una empresa con 15 empleados y presencia en escuelas de toda España. Carlos Martínez, la voz al otro lado de la línea sonaba formal, casi protocolar. Sí, soy yo. Le llamo de parte del Ministerio de Educación. La ministra quisiera invitarle personalmente a la gala de los Premios Nacionales de Innovación Educativa. Imagina, ha sido seleccionada como finalista en la categoría de Transformación Digital. Me quedé sin palabras por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Los premios nacionales eran el máximo reconocimiento en nuestro sector, un evento al que asistían las personalidades más influyentes en educación, tecnología y política. Por supuesto, logré responder finalmente. Será un honor asistir. Cuando colgué, Lucía entró en mi despacho con una taza de café, notando inmediatamente mi expresión. ¿Qué ha pasado? Parece que hubieras visto un fantasma. Algo así. Sonreí, todavía aturdido. Estamos nominados a los Premios Nacionales de Innovación. Su reacción fue típica de ella. Un grito de alegría seguido de un abrazo que casi me hizo derramar el café sobre los bocetos en los que estaba trabajando. Lo sabía. Sabía que nuestro proyecto tenía algo especial. Entonces se detuvo, con una expresión repentinamente seria. Espera, la gala es en Madrid, ¿verdad? Y es en diciembre. Sí, el 20 de diciembre. Carlos, eso está a menos de un mes, y será televisado. Toda España lo verá. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y estrategia. Es la oportunidad perfecta para lanzar nuestra expansión internacional. La expansión internacional. Un plan que habíamos estado discutiendo desde hacía meses, pero que siempre parecía estar un paso más allá de nuestras capacidades actuales. Teníamos el producto, teníamos algunos contactos iniciales en México y Colombia, pero nos faltaba la exposición mediática necesaria para dar ese salto. Tienes razón, asentí, sintiendo cómo la responsabilidad de este momento se asentaba sobre mis hombros. Tenemos que prepararnos a fondo para esto. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Mientras el equipo trabajaba en pulir nuestra presentación y preparar materiales para potenciales inversores, yo me enfrenté a una decisión personal. ¿Debía invitar a mi familia a la gala? Hacía más de un año que no veía a mis padres. Hablábamos por teléfono ocasionalmente, conversaciones breves y educadas en las que evitábamos hablar de mi trabajo más allá de generalidades. Va bien, les decía siempre, y ellos nunca preguntaban detalles. Con Alejandro mantenía un contacto algo más regular, mensajes esporádicos, alguna videollamada en cumpleaños o fechas señaladas. Ninguno de ellos sabía realmente lo que había logrado, la magnitud de Imagina, el impacto que estábamos teniendo en miles de niños. Para ellos, seguía siendo Carlos, el hijo menor que se había empeñado en hacer dibujos en lugar de buscar un trabajo serio. Una noche, mientras revisaba el borrador de mi discurso de aceptación, Lucía insistía en que debíamos prepararlo, por si acaso. Tomé una decisión. Cogí mi teléfono y marqué el número de la casa familiar en Valencia. Mamá, soy Carlos. Hijo, qué alegría oírte. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Su preocupación inmediata me hizo sonreír con cierta tristeza. Para ella, mis llamadas siempre significaban algún problema. Estoy perfectamente. De hecho, te llamo por algo bueno. Muy bueno, la verdad. Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. Me gustaría invitaros a papá y a ti a un evento en Madrid. Es una gala de premios. Mi empresa está nominada a un Premio Nacional de Innovación Educativa. El silencio al otro lado de la línea se extendió durante varios segundos. ¿Un premio nacional? Su voz sonaba incrédula. ¿Como los que dan en televisión? Exactamente como esos, mamá. Será el 20 de diciembre. También me gustaría que viniera Alejandro con Elena, si pueden. Oh, Carlos, pude oír la emoción en su voz. Por supuesto que iremos. Se lo diré a tu padre ahora mismo. Estará tan orgulloso. Esa última frase quedó flotando entre nosotros, cargada de esperanza, pero también de duda. Ambos sabíamos que mi padre no era hombre de expresar orgullo fácilmente, menos aún por un camino que nunca había aprobado. Bueno, díselo, respondí, intentando sonar despreocupado. Y dime si necesitáis ayuda con el alojamiento en Madrid o cualquier cosa. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana de mi apartamento hacia las luces de Barcelona.
Habían pasado casi 3 años desde aquella cena familiar que cambió el rumbo de mi vida. 3 años de trabajo incesante, de dudas superadas, de pequeñas victorias que se fueron acumulando hasta llegar a este momento. Ya no era el mismo Carlos que salió de Valencia con un nudo de rabia y determinación en el estómago. Había aprendido a valorarme por mis propios estándares, no por la aprobación de los demás. Había construido algo significativo, algo que estaba cambiando vidas. Y sin embargo, una parte de mí seguía anhelando que mi padre viera eso, que entendiera que mi camino, aunque diferente al que él había imaginado para mí, tenía valor. Los días previos a la gala fueron una mezcla de entusiasmo profesional y ansiedad personal. Mientras Lucía y el equipo ultimaban los detalles de nuestra presentación, yo no podía dejar de pensar en el momento en que vería a mi familia. ¿Qué diría mi padre? ¿Finalmente comprendería mi pasión? ¿O seguiría viéndola como un capricho improductivo? La noche antes del evento, después de llegar a Madrid y establecernos en el hotel, recibí un mensaje de Alejandro. Ya estamos en Madrid. Papá ha estado preguntando sobre tu empresa toda la tarde. Creo que ha estado investigando por internet. Nunca le había visto tan interesado en algo relacionado con la tecnología. Nos vemos mañana, hermanito. Estoy orgulloso de ti. Ese pequeño mensaje me dio una extraña sensación de calma. Quizás mi padre finalmente estaba abriendo su mente. Quizás estaba dispuesto a ver mi trabajo con nuevos ojos. La mañana de la gala amaneció clara y fría, uno de esos días de invierno madrileño, en que el cielo es de un azul imposiblemente perfecto. Me vestí con cuidado, optando por un traje azul marino que Lucía había insistido en que me comprara para la ocasión, algo que refleje profesionalidad pero también creatividad, según sus palabras. Habíamos acordado encontrarnos con mi familia en el vestíbulo del Palacio de Congresos, 1 hora antes del inicio de la ceremonia. Mientras el taxi avanzaba por las calles engalanadas para la Navidad, sentí un nudo en el estómago que me recordó a aquellos nervios antes de presentar un examen importante en la escuela. Pero esto no era un examen. No tenía nada que demostrar. Me recordé a mí mismo. Había recorrido mi propio camino. Había encontrado mi propio éxito. Este momento no se trataba de buscar aprobación, sino de compartir un logro con las personas que, a pesar de nuestras diferencias, seguían siendo mi familia. Cuando el taxi se detuvo frente al impresionante edificio donde se celebraría la gala, respiré hondo. Estaba listo para enfrentar no solo el escenario de los premios nacionales, sino también el reencuentro que podría finalmente cerrar viejas heridas y abrir un nuevo capítulo en mi relación con mi familia. El Palacio de Congresos brillaba con luces y bullía de actividad. Periodistas, cámaras, personalidades del mundo educativo y político se mezclaban en el gran vestíbulo mientras yo buscaba con la mirada a mi familia entre la multitud. Lucía, a mi lado, repasaba nerviosa los puntos clave de nuestra presentación en su tableta. «Tranquila», le dije con una sonrisa. «Lo hemos ensayado 1000 veces. Saldrá perfecto». Lo sé. Es que aún no me creo que estemos aquí. ¿Te das cuenta de que hace apenas 2 años estábamos dibujando nuestras ideas en servilletas de papel? Antes de que pudiera responder, los vi. Mi madre, elegante con un vestido azul que nunca le había visto. Mi padre, erguido y serio en su traje oscuro. Alejandro y Elena a su lado, buscándome entre la gente. Respiré hondo y caminé hacia ellos, sintiendo cómo el tiempo parecía ralentizarse. «Carlos». Mi madre fue la primera en verme. Me abrazó con fuerza, como si quisiera asegurarse de que era real. «Hijo, qué elegante estás». Alejandro me dio un abrazo firme, palmeando mi espalda. «Te lo mereces, hermano. Te lo has ganado». Mi padre se mantuvo un paso atrás, observándome con una expresión que no supe interpretar. Finalmente, extendió su mano. «Carlos». Tomé su mano, notando una firmeza diferente en su apretón, algo que parecía más respeto que la habitual autoridad. «Papá, me alegra que hayáis podido venir». Un momento incómodo de silencio siguió hasta que Lucía, siempre salvadora de situaciones tensas, se acercó con su energía característica. «Ustedes deben ser la familia de Carlos. Soy Lucía Mendoza, su socia. No saben cuánto he oído hablar de ustedes». Mi madre sonrió, encantada por la vitalidad de Lucía. Incluso mi padre pareció relajarse ligeramente ante su presencia. Mientras intercambiaban saludos, noté algo inusual. Mi padre llevaba una tablet bajo el brazo.
algo que nunca había visto antes. Él, que siempre había desconfiado de la tecnología, que seguía prefiriendo el periódico en papel y los libros físicos. Señor y señora Martínez, intervino uno de los organizadores, acercándose a nuestro grupo. Les hemos reservado asientos en primera fila, como familiares de uno de nuestros finalistas destacados. Si me acompañan, la expresión de sorpresa en el rostro de mi padre era indescriptible. ¿Finalista destacado?, repitió, mirándome con nuevos ojos. Así es, confirmó el organizador con una sonrisa profesional. Su hijo es cofundador de uno de los proyectos más innovadores que hemos visto en años. La ministra misma ha expresado su admiración por Imagina. Nos condujeron a nuestros asientos mientras el auditorio comenzaba a llenarse. Mi familia fue ubicada en la primera fila, mientras Lucía y yo nos dirigimos al área reservada para los nominados. Antes de separarnos, mi padre me detuvo con un gesto. «Carlos», dijo, con una voz que intentaba mantener su habitual tono controlado, pero que dejaba entrever cierta emoción. No entendía la magnitud de lo que hacías. No supe qué responder. Después de años anhelando su reconocimiento, ahora que parecía obtenerlo, me sentía extrañamente desconectado de esa necesidad. Ya no lo necesitaba como antes. «Hablamos después de la ceremonia, papá», respondí simplemente. La gala comenzó con la pompa habitual. Discursos introductorios, vídeos institucionales, actuaciones artísticas. Desde mi asiento, podía ver la nuca de mi padre, su postura recta e incómoda en estos ambientes formales. A su lado, mi madre no dejaba de girarse para buscarme con la mirada, sonriendo cada vez que nuestros ojos se encontraban. Finalmente, llegó el momento de la presentación de Imagina. Lucía y yo subimos al escenario mientras una voz en off repasaba nuestros logros. Fundada hace apenas 2 años, esta startup ha revolucionado la forma en que miles de niños españoles aprenden, combinando ilustración artística de primer nivel con tecnología de vanguardia. Sus materiales ya se utilizan en más de 300 escuelas del país y han firmado acuerdos para expandirse a Latinoamérica el próximo año. Un vídeo comenzó a proyectarse en la enorme pantalla tras nosotros. Mostraba a niños de diferentes edades, utilizando nuestra plataforma, sus rostros iluminados por el descubrimiento y la curiosidad. Docentes explicando cómo Imagina había transformado sus aulas. Padres compartiendo historias de cómo sus hijos, algunos con dificultades de aprendizaje, habían encontrado una nueva motivación gracias a nuestros materiales. Y entonces, en un momento que ni Lucía ni yo esperábamos, apareció mi padre en la pantalla. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo era posible? Busqué confundido a los organizadores entre bastidores, pero sus expresiones eran tan sorprendidas como la mía. «Soy Antonio Martínez», decía mi padre en el vídeo, sentado en lo que parecía su despacho en casa. «Mi hijo Carlos es el ilustrador y cofundador de Imagina. Durante años no entendí su pasión por el dibujo. Pensaba que era un pasatiempo, no una profesión seria». La audiencia guardaba silencio absoluto. Mi madre, en primera fila, parecía tan atónita como yo. Hace unos meses, mi nieta Paula comenzó a usar Imagina en su colegio. Tiene 7 años y siempre ha tenido problemas con la lectura. Pero algo cambió con estos materiales. Empezó a leer voluntariamente, a contar en casa lo que había aprendido. Un día me enseñó uno de los cuentos interactivos y reconocí el estilo de dibujo inmediatamente. Mi padre hizo una pausa en el vídeo, visiblemente emocionado. Me di cuenta entonces de que no había valorado correctamente lo que mi hijo hacía. No había entendido que sus dibujitos, como yo los llamaba, podían tener tanto impacto. Estoy aprendiendo a ver el mundo a través de sus ojos, y es un mundo mucho más rico y lleno de posibilidades de lo que yo imaginaba. El vídeo terminó, y un silencio espeso llenó el auditorio por unos segundos, antes de estallar en aplausos. Busqué a mi padre en la primera fila y nuestras miradas se encontraron. Había lágrimas en sus ojos, algo que jamás había visto antes. Lucía me dio un codazo disimulado. ¿Sabías algo de esto? Negué con la cabeza, incapaz de hablar. ¿Cómo se había grabado mi padre para este vídeo? ¿Quién lo había contactado? Y sobre todo, ¿quién era esa nieta Paula que había mencionado? La presentadora regresó al escenario, sonriendo ante la emoción palpable en la sala. Quiero agradecer especialmente al señor Martínez por compartir su testimonio con nosotros. Como pueden ver,
Imagina no solo está transformando aulas, sino también familias enteras. El resto de la ceremonia pasó como en un sueño borroso. Cuando anunciaron que Imagina había ganado no solo en nuestra categoría, sino también el premio especial del jurado, subí al escenario en piloto automático. Di el discurso que habíamos preparado, agradecí a nuestro equipo, a las escuelas que habían confiado en nosotros, pero mi mente seguía intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Al terminar la gala, mientras los asistentes comenzaban a dispersarse para el cóctel, busqué a mi familia entre la multitud. Los encontré esperando en un rincón tranquilo del vestíbulo. Alejandro fue el primero en acercarse, con una expresión entre culpable y divertida. Perdona por no contarte lo del vídeo. Papá quería que fuera una sorpresa. Pero, ¿cómo? No lograba articular la pregunta completa. Fue idea suya, explicó Alejandro. Contactó con los organizadores hace un mes. Al principio solo quería enviarles un correo, expresando su apoyo a tu candidatura, pero ellos le sugirieron grabar un testimonio. Le ayudé con la parte técnica, pero las palabras fueron totalmente suyas. Mi padre se acercó entonces, con una expresión más abierta de lo que recordaba haberle visto nunca. Carlos, comenzó, con voz insegura, tan diferente a su habitual tono autoritario. Debería haberte dicho antes lo de Paula. Es la hija de Elena y Alejandro. Nació hace 7 meses después de que volvieras a Barcelona tras la boda. Queríamos darte la sorpresa en Navidad, pero ¿tengo una sobrina? La noticia me golpeó con tanta fuerza como el vídeo. ¿Y usa Imagina? Pero si solo es para niños a partir de 3 años. Es una versión adaptada, intervino Elena sonriendo. Alejandro la modificó un poco. Es programador, al fin y al cabo, pero usa tus ilustraciones, tus personajes. Paula los adora. Mi madre me abrazó entonces, llorando abiertamente. Estamos tan orgullosos de ti, hijo. Perdónanos por no haber entendido antes lo importante que era esto para ti. Miré a mi padre, que parecía luchar con emociones que nunca se había permitido mostrar. No sé expresarme bien con estas cosas, dijo finalmente. Nunca he sido bueno con las palabras, pero lo que dije en ese vídeo es verdad, Carlos. He estado equivocado mucho tiempo, y estoy intentando cambiar. En ese momento, Lucía apareció con una botella de champán y 6 copas. Aquí están. ¿Alguien quiere celebrar que acabamos de ganar el premio más importante del sector educativo español? Su intervención rompió la tensión emocional del momento, trayéndonos de vuelta al presente. Mientras brindábamos, observé el rostro de mi padre, transformado por una sonrisa genuina que no le había visto en años. No era solo orgullo lo que veía en sus ojos, era respeto. Y quizás algo aún más valioso, la disposición a aprender, a ver el mundo de forma diferente, a través de los ojos de su hijo, al que por fin había comenzado a comprender. La mañana después de la gala me desperté en mi habitación de hotel con una extraña sensación de ligereza, como si algo pesado que hubiera estado cargando durante años finalmente se hubiera disuelto. El sol de Madrid se filtraba entre las cortinas mientras revisaba los mensajes y correos que habían inundado mi teléfono. Felicitaciones, propuestas de colaboración, solicitudes de entrevistas. El premio había catapultado a Imagina a un nuevo nivel de reconocimiento. Pero entre toda esa avalancha profesional, lo que más me llamaba la atención era un sencillo mensaje de mi padre. ¿Podríamos desayunar juntos antes de que vuelvas a Barcelona? Solo tú y yo. Mi padre nunca enviaba mensajes. Era un hombre de llamadas breves y conversaciones cara a cara. Este pequeño texto suponía un cambio tan significativo como el testimonio que había dado la noche anterior. Le respondí afirmativamente, y acordamos encontrarnos en una cafetería cercana al hotel. Mientras me vestía, intenté imaginar cómo sería esta conversación. ¿Qué podría decirme que no hubiera dicho ya, de forma tan inesperada, ante cientos de personas? La cafetería era un lugar acogedor, con mesas de madera y el aroma del café recién hecho impregnando el aire. Mi padre ya estaba allí cuando llegué, sentado junto a la ventana con una taza humeante frente a él. Vestía informal, con un suéter que mi madre seguramente había insistido en que se pusiera en lugar de sus habituales camisas almidonadas. «Buenos días, papá», saludé, sentándome frente a él. «Carlos», asintió él, con una pequeña sonrisa. «He pedido café para los dos. Espero que sigas tomándolo solo.
sin azúcar. Me sorprendió que recordara ese detalle. Era cierto. Nunca había cambiado mi forma de tomar el café desde la adolescencia. Así es, confirmé. Gracias. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Tantos años de comunicación truncada habían creado un abismo que no se podía cruzar con unas pocas palabras amables. Lo de anoche, comenzó él finalmente, con la mirada fija en su taza. Alejandro me ayudó a grabar el vídeo, pero no sabía que lo pondrían en la ceremonia. Pensé que sería algo para el jurado, para apoyar tu candidatura. Fue inesperado, admití, pero significó mucho para mí. Mi padre asintió, como procesando mis palabras. Nunca había sido un hombre de grandes expresiones emocionales, y podía ver lo difícil que le resultaba esta conversación. Hay algo que nunca te he contado, dijo después de un momento. Algo sobre mi padre, tu abuelo. Esto captó inmediatamente mi atención. Mi abuelo paterno había fallecido cuando yo era muy pequeño, y mi padre rara vez hablaba de él. Tu abuelo era carpintero, continuó. No un simple carpintero, sino un artesano. Creaba muebles que eran verdaderas obras de arte. Tenía un pequeño taller en Benimaclet, y yo crecí rodeado del olor a madera y barniz. Nunca había oído esta historia. En mi memoria familiar, mi abuelo siempre había sido una figura borrosa, un hombre serio en fotografías antiguas. Cuando yo tenía más o menos tu edad, quería seguir sus pasos. Había aprendido el oficio a su lado desde niño y tenía buenas manos. Pero llegaron tiempos difíciles. La artesanía no daba para vivir. Los muebles fabricados en serie eran mucho más baratos. Hizo una pausa, con la mirada perdida en recuerdos. Mi padre me convenció para que estudiara administración, para que buscara un trabajo seguro en una empresa. Por mi bien, decía, para que no pasara las dificultades que él había pasado. Empezaba a entender hacia dónde iba esta historia, y el paralelismo con mi propia vida me provocó un nudo en la garganta. Le hice caso. Conseguí un buen puesto en el banco, conocí a tu madre, formamos una familia, una vida estable, segura. Sus ojos se encontraron con los míos. Pero siempre hubo una parte de mí que se preguntaba qué habría pasado si hubiera seguido mi pasión por la carpintería. Papá, yo no sabía. No tenías por qué saberlo. Nunca hablo de estas cosas. Suspiró. Cuando tú empezaste con tus dibujos, algo dentro de mí se reveló. Veía a mi padre en mí, intentando alejarte de un camino que parecía incierto, inseguro. Estaba repitiendo su historia sin darme cuenta. El camarero se acercó a preguntarnos si queríamos algo más, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Ambos pedimos más café, necesitando algo a lo que aferrarnos durante esta charla que estaba removiendo cimientos profundos. Cuando vi lo que has creado con Imagina, continuó mi padre cuando volvimos a quedarnos solos, entendí finalmente que estaba equivocado, no solo sobre ti, sino sobre mí mismo, sobre las decisiones que tomé en mi juventud. Quizás mi padre también estuvo equivocado, aunque sus intenciones fueran buenas. Nunca es tarde para recuperar una pasión, sugerí, pensando en los talleres de carpintería que existían ahora, en cómo la artesanía volvía a valorarse en ciertos círculos. Mi padre sonrió con cierta melancolía. A mi edad, las manos ya no responden como antes, pero he estado pensando, tu madre y yo tenemos ese cobertizo en el patio trasero. Estaba pensando en acondicionarlo como un pequeño taller, no para hacer negocio, solo para mí, para recordar. Me parece una idea fantástica, dije sinceramente, y me encantaría ver lo que creas. Otro silencio, pero esta vez más cómodo, como si algo esencial hubiera sido dicho y ahora pudiéramos respirar con más libertad. Hay otra cosa, añadió mi padre, sacando su tablet del maletín que había dejado junto a la silla. Quiero mostrarte algo. Encendió el dispositivo y me lo pasó. En la pantalla había un documento abierto con el logotipo de Imagina en la cabecera. Era una propuesta detallada para adaptar nuestra plataforma para niños con dificultades específicas de aprendizaje, especialmente dislexia. Paula no tiene dislexia, explicó, pero una amiga de Elena, la madre de una compañera de clase de Paula, tiene un hijo que sí. Cuando vio cómo usaba nuestra pequeña adaptación de Imagina, preguntó si existía algo similar para niños con su condición. Me sorprendió escuchar a mi padre decir nuestra adaptación, como si de alguna forma ya se sintiera parte del proyecto. He estado investigando un poco, continuó.
Hay varias asociaciones de padres de niños con dislexia que estarían interesadas en colaborar. Y tengo algunos contactos en el ámbito educativo que podrían facilitar proyectos piloto en escuelas especializadas. Lo miré asombrado. Mi padre, el hombre que había despreciado mi trabajo como dibujitos, ahora me presentaba una propuesta de negocio estructurada y viable relacionada con Imagina. ¿Desde cuándo has estado trabajando en esto?, pregunté, genuinamente sorprendido. Desde que vi la reacción de Paula a tus ilustraciones, admitió. Al principio solo fue curiosidad. Luego empecé a leer sobre educación especial, sobre cómo el arte y la tecnología pueden hacer accesible el aprendizaje para todos los niños. Se encogió de hombros, casi avergonzado. Tengo mucho tiempo libre desde que me jubilé anticipadamente del banco. No supe qué decir. Este hombre sentado frente a mí parecía una versión completamente nueva de mi padre, una que nunca había conocido realmente. Es una propuesta excelente, dije finalmente, después de revisar el documento con más detalle. Tendría que discutirlo con Lucía y el equipo, por supuesto, pero creo que encaja perfectamente con la dirección que queremos tomar. De hecho, ya habíamos hablado de expandirnos hacia la educación especial, pero nos faltaba el enfoque adecuado. Vi un brillo en sus ojos que me recordó a mí mismo cuando una idea creativa comienza a tomar forma. Por primera vez, sentí que había una conexión real entre nosotros, algo que iba más allá de la sangre y las obligaciones familiares. Me gustaría que vinieras a Barcelona, me sorprendí a mí mismo diciendo, tú y mamá, para conocer nuestras oficinas, ver cómo trabajamos, y quizás podrías presentar esta propuesta personalmente al equipo. Mi padre asintió, con una sonrisa cautelosa pero genuina. Me gustaría eso. A tu madre le encantaría ver dónde trabajas. Mientras terminábamos nuestro café, hablando ahora de detalles prácticos sobre su visita a Barcelona, sobre conocer finalmente a mi sobrina Paula, sobre posibilidades futuras, sentí que estábamos construyendo algo nuevo entre nosotros. No un puente sobre el abismo de incomprensión que nos había separado durante años, sino un camino completamente nuevo, uno que ninguno de los dos habíamos imaginado que fuera posible. Al despedirnos en la puerta de la cafetería, mi padre hizo algo inesperado. Me abrazó. No fue un abrazo efusivo como los de mi madre, sino algo más contenido, más propio de él, pero no menos significativo. Estoy orgulloso de ti, hijo, dijo en voz baja, no solo por el premio o por el éxito de tu empresa. Estoy orgulloso de que hayas tenido el valor de seguir tu camino, incluso cuando yo te empujaba en otra dirección. De vuelta en el hotel, mientras hacía mi maleta para regresar a Barcelona, recibí un mensaje de Lucía. ¿Qué tal el desayuno con tu padre? ¿Sobreviviste? Sonreí ante su preocupación. Mejor de lo que podrías imaginar, respondí. De hecho, tenemos un nuevo colaborador potencial para el proyecto de educación especial. Su respuesta fue inmediata. ¿Tu padre? ¿El que pensaba que los ilustradores eran hippies sin futuro? Esto tengo que verlo. Guardé el teléfono, sonriendo ante su incredulidad. Yo mismo aún estaba procesando todo lo ocurrido en las últimas 24 horas. El premio, el reconocimiento profesional, pero sobre todo, este inesperado acercamiento con mi padre, esta nueva dinámica que apenas comenzaba a tomar forma. Mientras el tren de alta velocidad dejaba atrás Madrid, rumbo a Barcelona, miré por la ventana los campos de Castilla pasando a toda velocidad. Pensé en los caminos que tomamos en la vida, en cómo a veces el más difícil, el que nos aleja temporalmente de quienes amamos, puede ser el que finalmente nos lleve a un entendimiento más profundo. Mi teléfono vibró con un correo de uno de nuestros desarrolladores, enviándome el borrador de nuestra próxima actualización para revisar. El trabajo continuaba, los desafíos seguían ahí, pero ahora algo fundamental había cambiado. Ya no caminaba este sendero para demostrar mi valor a otros, ni siquiera a mí mismo. Lo hacía porque era mi camino, mi pasión, mi forma de contribuir al mundo. Y en este nuevo comienzo, tenía la inesperada bendición de contar con el apoyo de quienes alguna vez dudaron de mí, de quienes ahora veían, finalmente, no solo lo que hacía, sino quién era realmente.